Bienvenidos a Historia aburrida para dormir. En este video vamos a adentrarnos en un mundo de silencio, piedra fría y rutina eterna. La vida en un monasterio medieval. Lejos de las batallas y los reyes, existía otra forma de vivir la Edad Media, una vida dedicada por completo a la oración, al trabajo manual y a la búsqueda de Dios en el silencio absoluto. Imagina muros gruesos de piedra, pasillos oscuros iluminados apenas por velas, el sonido de campanas marcando cada hora del día, y hombres vestidos con hábitos ásperos que caminan en silencio, con la mirada baja, repitiendo oraciones en latín que apenas comprenden del todo, pero que llenan sus días y sus noches. Vamos a vivir un día completo en este lugar, no desde la perspectiva de un abad poderoso, sino desde los ojos de un monje común, alguien que renunció al mundo exterior para buscar algo más profundo, algo eterno. Relájate, cierra los ojos y deja que la historia te envuelva como una manta de lana áspera en una celda fría de noviembre. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás escuchando. Ahora sí, comencemos. Despiertas antes de que el sol siquiera piense en asomarse por el horizonte. No hay luz natural todavía, solo la oscuridad densa y fría de la madrugada. Esa oscuridad que parece tener peso, que se pega a la piel como una segunda capa de ropa. La celda donde duermes no es más que un pequeño cuarto de piedra. Las paredes están desnudas, sin decoración alguna. Ni un cuadro, ni un tapiz, ni siquiera una cruz labrada. Solo piedra gris, húmeda al tacto, con esa frialdad que nunca desaparece del todo, ni siquiera en verano. Tu cama es un simple catre de madera con un colchón relleno de paja. No es cómodo, nunca lo ha sido. La paja se aplasta con el tiempo y sientes las tablas de madera contra tu espalda, contra tus caderas. A veces despiertas con el cuerpo adolorido, con la sensación de haber dormido sobre piedras. Pero eso es parte de la vida aquí. La comodidad no es una prioridad. De ello es algo que has aprendido a olvidar. Te envuelve una manta áspera de lana sin teñir, gruesa, pero que no logra mantenerte completamente abrigado durante las noches de invierno. Tus pies, incluso cubiertos por calcetines de lana que tú mismo reparaste hace unas semanas, están helados. Siempre están helados. Es una de esas cosas que aceptas sin pensar demasiado. El frío es constante aquí, un compañero silencioso que nunca se va. Escuchas el sonido de la campana. No es fuerte ni estridente, pero en el silencio absoluto de la noche resuena como si estuviera dentro de tu propia cabeza. Es la señal para maitines, la primera oración del día. Son aproximadamente las 2 de la madrugada, aunque no tienes manera de saberlo con exactitud. Aquí no existen relojes como los que conocemos hoy. El tiempo se mide por las campanas, por la posición del sol cuando finalmente aparece,
por el ritmo invariable de las oraciones que dividen el día en fragmentos sagrados. Te sientas en el borde del catre, tus pies tocan el suelo de piedra y el frío sube por tus piernas como si el suelo mismo quisiera recordarte que estás vivo, que tu cuerpo todavía siente. Te pones las sandalias de cuero gastado. Están frías también, siempre lo están. No hay tiempo para calentarlas, no hay tiempo para frotarte las manos o sacudir el sueño de tu cuerpo. Te levantas, te colocas el hábito negro que cuelga de un gancho de hierro en la pared y sales de la celda. El pasillo es aún más frío que tu habitación. Es un corredor largo y estrecho, con techos abovedados que parecen tragarse cualquier sonido. A ambos lados, otras puertas de madera idénticas a la tuya. Detrás de cada una, otro monje que también está despertando, vistiéndose en silencio, preparándose para la oración. No hablas con ellos, no los miras. Caminas con la cabeza baja, las manos ocultas dentro de las mangas del hábito, los ojos fijos en el suelo de piedra, desgastado por décadas de pasos silenciosos. La iglesia del monasterio está en el centro del complejo. Es el corazón de todo. Todo gira alrededor de ella. Caminas por el claustro, ese patio interior rodeado de columnas y arcos, abierto al cielo nocturno. Si miras hacia arriba, puedes ver las estrellas, brillantes y lejanas, indiferentes a tu existencia. Pero no miras hacia arriba, mantienes la mirada baja, es parte de la regla. La humildad comienza en los ojos. Entras en la iglesia. El aire aquí es aún más frío, si eso es posible. La piedra parece absorber cualquier calor humano y devolverlo como hielo. El espacio es vasto, con columnas gruesas que sostienen un techo alto, casi invisible en la penumbra. Hay velas encendidas cerca del altar, pequeñas llamas que tiemblan, pero que no logran calentar nada. Su luz es apenas suficiente para ver las siluetas de los otros monjes que ya están tomando sus lugares en los bancos de madera. Te sientas en tu lugar asignado. Cada monje tiene el suyo, siempre el mismo, día tras día, año tras año. Es un banco duro, sin respaldo, diseñado para mantenerte despierto, para que no te relajes demasiado. Colocas las manos sobre las rodillas, cierras los ojos y esperas. El silencio es absoluto. No hay tos, no hay susurros, no hay el roce de la ropa. Solo el silencio, pesado y profundo, como el agua de un pozo oscuro. El abad entra. Es un hombre mayor, con la espalda ligeramente encorvada por los años de inclinarse en oración. Su rostro es severo, marcado por arrugas profundas, pero sus ojos tienen una quietud que impone respeto. No necesita hablar para que todos se pongan de pie. Simplemente su presencia es suficiente. Comienza el canto. Es en latín, por supuesto. Domine, labia mea, aperies. Las palabras fluyen de tu boca sin esfuerzo. Las has repetido tantas veces que ya no necesitas pensar en ellas. Tu lengua las forma sola.
tu garganta las emite casi sin voluntad consciente. El canto es lento, monótono, hipnótico. No hay melodía elaborada, no hay armonía compleja. Es un canto llano, gregoriano, diseñado no para entretener, sino para elevar el alma, para crear un espacio donde lo divino pueda entrar. Las voces de los monjes se mezclan en una sola voz, grave y resonante, que llena la iglesia y parece hacer vibrar las piedras mismas. Cantas durante lo que parece una hora, quizá más. Es difícil saberlo. El tiempo aquí no se comporta como en el mundo exterior. Se estira, se contrae, se disuelve en la repetición. Salmos, himnos, lecturas. Todo en latín, todo en ese mismo tono calmado, sin emoción aparente, sin dramatismo. Es una conversación con Dios que no espera respuesta inmediata, que se conforma con el acto mismo de hablar, de estar presente. Cuando termina Maitines, no regresas a dormir. Eso sería impensable. En lugar de eso, te diriges al scriptorium, si tienes ese trabajo asignado, o simplemente te quedas en la iglesia, arrodillado en oración privada, hasta que llegue la siguiente hora canónica. Algunos monjes aprovechan este tiempo para leer las escrituras a la luz de una vela. Otros simplemente permanecen inmóviles, con los ojos cerrados, meditando en silencio. Piensas en tu vida antes de este lugar. No lo haces a menudo, porque la regla desaconseja mirar hacia atrás, pero en estos momentos de quietud, los recuerdos a veces aparecen sin invitación. Recuerdas tu aldea, pequeña y rodeada de campos de trigo. Recuerdas la casa de madera donde creciste, con su techo de paja que goteaba cuando llovía. Recuerdas a tu madre, con las manos siempre ocupadas, siempre trabajando, ya sea cocinando, cosiendo o cuidando a tus hermanos menores. No eras el hijo mayor. Ese privilegio, si puede llamarse así, pertenecía a tu hermano mayor, quien heredaría la pequeña parcela de tierra que tu padre trabajaba. Tampoco eras el menor, ese que podría quedarse en casa, ayudando hasta que fuera lo suficientemente mayor para buscar su propio camino. Eras el del medio, el que podía ser prescindible. Cuando tenías unos 12 años, un monje visitó tu aldea. Llegó caminando, con su hábito polvoriento y su bastón de madera, buscando limosnas y ofreciendo bendiciones. Tu padre habló con él. No escuchaste toda la conversación, pero captaste palabras sueltas. Educación, salvación, una vida mejor. Unas semanas después, te dijeron que irías con los monjes. No fue una pregunta, fue una decisión ya tomada. ¿Recuerdas el día que dejaste tu hogar? Tu madre te abrazó, pero no lloró, al menos no delante de ti. Tu padre te puso una mano en el hombro, firme, pero breve, y te dijo que hicieras que la familia se sintiera orgullosa. Tus hermanos te miraron con una mezcla de envidia y alivio. Envidia porque ibas a un lugar donde no pasarías hambre, donde aprenderías a leer,
donde no tendrías que romper la espalda trabajando la tierra. Alivio, porque significaba una boca menos que alimentar. Caminaste durante 3 días junto a otros 2 niños en situación similar y un monje anciano que apenas hablaba. Comieron pan duro y bebieron agua de arroyos. Durmieron en el suelo, envueltos en mantas delgadas. Cuando finalmente vieron los muros del monasterio elevándose sobre una colina, rodeados de bosques densos, sentiste algo extraño en el estómago. No era miedo exactamente, pero tampoco era emoción. Era la sensación de que tu vida, tal como la conocías, había terminado. Los primeros días fueron los más difíciles. Te asignaron a los novicios, los jóvenes que aún no habían tomado los votos definitivos. Compartías un dormitorio grande con otros 15 chicos de edades similares. Había un maestro de novicios, el hermano Anselmo, un hombre delgado con ojos afilados que parecían ver cada pensamiento pecaminoso que cruzaba tu mente. Te enseñaron la regla de San Benito, un texto escrito siglos atrás por un hombre que había huido del mundo y sus tentaciones para vivir en una cueva, y que luego había fundado comunidades de monjes que buscaban lo mismo que él: a Dios a través del trabajo, la oración y la obediencia absoluta. La regla era clara: ora et labora, reza y trabaja. Esos eran los 2 pilares de la vida monástica. Pero había mucho más. Reglas sobre el silencio, sobre la humildad, sobre la obediencia. No debías poseer nada propio, ni siquiera una aguja o un trozo de cuerda. Todo pertenecía a la comunidad. No debías elegir tu comida, tu ropa o tu tarea. Todo te sería asignado por el abad o por los superiores. Y sobre todo no debías cuestionar. La duda era el primer paso hacia el pecado. Aprendiste latín. Al principio las palabras no tenían ningún sentido. Eran solo sonidos extraños que tenías que memorizar y repetir. Pero con el tiempo comenzaste a entender fragmentos. No todo, nunca todo, pero lo suficiente para seguir los salmos, para comprender las lecturas, para sentir que no estabas completamente perdido durante las horas de oración. Te enseñaron a leer. En tu aldea nadie sabía leer excepto quizá el cura, y él apenas. Pero aquí la lectura era esencial. Los monjes copiaban manuscritos, preservaban textos antiguos, estudiaban las escrituras. Aprendiste las letras una por una, primero en tablillas de cera, donde podías practicar y borrar, y luego en pergaminos viejos que ya no servían para nada importante. Te enseñaron a escribir. Tu mano, acostumbrada a sostener herramientas de labranza, ahora debía aprender a sostener una pluma de ganso con delicadeza. Las primeras semanas, tus dedos se acalambraban, la tinta se derramaba, las letras salían torcidas e irregulares. Pero poco a poco, con práctica diaria, mejoraste. Nunca serías un escriba maestro, esos artistas capaces de crear letras iluminadas con pan de oro y colores brillantes. Pero podías hacer copias legibles de textos simples, y eso era suficiente.
También te enseñaron a trabajar. Los monasterios no eran solo lugares de oración, eran comunidades autosuficientes que debían producir su propia comida, su propia ropa, sus propias herramientas. Había monjes que trabajaban en los campos, cultivando trigo, cebada, vegetales. Otros cuidaban animales, cerdos, ovejas, gallinas, algunas vacas. Había monjes panaderos, monjes cerveceros, porque la cerveza era más segura de beber que el agua en muchos casos. Monjes carpinteros, monjes herreros. A ti te asignaron trabajar en el huerto. Era un trabajo tranquilo, casi meditativo. Pasabas horas arrodillado entre las hileras de vegetales, arrancando malas hierbas, regando con cubos pesados que traías desde el pozo, cosechando cuando era el momento. El sol calentaba tu espalda en verano, y en invierno preparabas la tierra para la próxima siembra. Había algo reconfortante en ese trabajo. Tus manos en la tierra, el olor de las plantas, el crecimiento lento pero constante de las cosas vivas. No tenías que pensar mucho. Podías dejar que tu mente vagara, o podías rezar en silencio mientras trabajabas. Muchos monjes preferían esto último. Convertían el trabajo en oración, repitiendo avemarías o Padre Nuestros con cada movimiento, con cada respiración. Los años pasaron. Dejaste de ser un novicio y tomaste los votos. Fue una ceremonia solemne. Te arrodillaste ante el abad, en la iglesia llena de hermanos, y pronunciaste las palabras que cambiarían tu vida para siempre. Votos de pobreza, castidad y obediencia. Renunciaste a poseer cualquier cosa. Renunciaste al matrimonio, a los hijos, al amor romántico. Renunciaste a tu propia voluntad, entregándola completamente a Dios y a tus superiores. Te cortaron el cabello en la coronilla, dejándote una tonsura, ese círculo calvo que identificaba a los monjes. Te entregaron tu propio hábito, no prestado como el de los novicios, sino tuyo para siempre, hasta que se desgastara y fuera reemplazado. Y te dieron tu nuevo nombre. Ya no eras el niño de la aldea. Ahora eras el hermano Martín, o el hermano Juan, o el hermano Tomás. Un nuevo nombre para una nueva vida. Caminaste durante 3 días junto a otros 2 niños en situación similar y un monje anciano que apenas hablaba. Comieron pan duro y bebieron agua de arroyos. Durmieron en el suelo, envueltos en mantas delgadas. Cuando finalmente vieron los muros del monasterio elevándose sobre una colina, rodeados de bosques densos, sentiste algo extraño en el estómago. No era miedo exactamente, pero tampoco era emoción. Era la sensación de que tu vida, tal como la conocías, había terminado. Los primeros días fueron los más difíciles. Te asignaron a los novicios, los jóvenes que aún no habían tomado los votos definitivos. Compartías un dormitorio grande con otros 15 chicos de edades similares. Había un maestro de novicios, el hermano Anselmo, un hombre delgado con ojos afilados que parecían ver cada pensamiento pecaminoso
que cruzaba tu mente. Te enseñaron la regla de San Benito, un texto escrito siglos atrás por un hombre que había huido del mundo y sus tentaciones para vivir en una cueva, y que luego había fundado comunidades de monjes que buscaban lo mismo que él: a Dios, a través del trabajo, la oración y la obediencia absoluta. La regla era clara: ora et labora, reza y trabaja. Esos eran los dos pilares de la vida monástica. Pero había mucho más. Reglas sobre el silencio, sobre la humildad, sobre la obediencia. No debías poseer nada propio, ni siquiera una aguja o un trozo de cuerda. Todo pertenecía a la comunidad. No debías elegir tu comida, tu ropa o tu tarea. Todo te sería asignado por el abad o por los superiores. Y sobre todo no debías cuestionar. La duda era el primer paso hacia el pecado. Aprendiste latín. Al principio las palabras no tenían ningún sentido. Eran solo sonidos extraños que tenías que memorizar y repetir. Pero con el tiempo comenzaste a entender fragmentos. No todo, nunca todo, pero lo suficiente para seguir los salmos, para comprender las lecturas, para sentir que no estabas completamente perdido durante las horas de oración. Te enseñaron a leer. En tu aldea nadie sabía leer excepto quizá el cura, y él apenas. Pero aquí la lectura era esencial. Los monjes copiaban manuscritos, preservaban textos antiguos, estudiaban las escrituras. Aprendiste las letras una por una, primero en tablillas de cera, donde podías practicar y borrar, y luego en pergaminos viejos que ya no servían para nada importante. Te enseñaron a escribir. Tu mano, acostumbrada a sostener herramientas de labranza, ahora debía aprender a sostener una pluma de ganso con delicadeza. Las primeras semanas, tus dedos se acalambraban, la tinta se derramaba, las letras salían torcidas e irregulares. Pero poco a poco, con práctica diaria, mejoraste. Nunca serías un escriba maestro, esos artistas capaces de crear letras iluminadas con pan de oro y colores brillantes. Pero podías hacer copias legibles de textos simples, y eso era suficiente. También te enseñaron a trabajar. Los monasterios no eran solo lugares de oración, eran comunidades autosuficientes que debían producir su propia comida, su propia ropa, sus propias herramientas. Había monjes que trabajaban en los campos, cultivando trigo, cebada, vegetales. Otros cuidaban animales, cerdos, ovejas, gallinas, algunas vacas. Había monjes panaderos, monjes cerveceros, porque la cerveza era más segura de beber que el agua en muchos casos. Monjes carpinteros, monjes herreros. A ti te asignaron trabajar en el huerto. Era un trabajo tranquilo, casi meditativo. Pasabas horas arrodillado entre las hileras de vegetales, arrancando malas hierbas, regando con cubos pesados que traías desde el pozo, cosechando cuando era el momento. El sol calentaba tu espalda en verano, y en invierno preparabas la tierra para la próxima siembra. Había algo reconfortante en ese trabajo. Tus manos en la tierra,
el olor de las plantas, el crecimiento lento pero constante de las cosas vivas. No tenías que pensar mucho. Podías dejar que tu mente vagara o podías rezar en silencio mientras trabajabas. Muchos monjes preferían esto último. Convertían el trabajo en oración, repitiendo avemarías o Padre Nuestros con cada movimiento, con cada respiración. Los años pasaron. Dejaste de ser un novicio y tomaste los votos. Fue una ceremonia solemne. Te arrodillaste ante el abad, en la iglesia llena de hermanos, y pronunciaste las palabras que cambiarían tu vida para siempre. Votos de pobreza, castidad y obediencia. Renunciaste a poseer cualquier cosa. Renunciaste al matrimonio, a los hijos, al amor romántico. Renunciaste a tu propia voluntad, entregándola completamente a Dios y a tus superiores. Te cortaron el cabello en la coronilla, dejándote una tonsura, ese círculo calvo que identificaba a los monjes. Te entregaron tu propio hábito, no prestado como el de los novicios, sino tuyo para siempre, hasta que se desgastara y fuera reemplazado. Y te dieron tu nuevo nombre. Ya no eras el niño de la aldea. Ahora eras el hermano Martín, o el hermano Juan, o el hermano Tomás. Un nuevo nombre para una nueva vida. Y aquí estás ahora, años después, en esta iglesia fría, con las rodillas adoloridas de tanto arrodillarte sobre piedra, con las manos ásperas del trabajo, con la mente entrenada para el silencio. Esta es tu vida. Esta es la vida que elegiste, o quizá la vida que fue elegida para ti. Ya no estás seguro de cuál es la verdad. Pero tampoco importa mucho. Estás aquí, y aquí te quedarás hasta que la muerte llegue, y luego serás enterrado en el pequeño cementerio detrás de la iglesia, bajo una cruz simple de madera, sin nombre, solo otra piedra en el muro de la eternidad. La campana suena nuevamente. Es hora de laudes, la segunda oración del día. El cielo comienza a clarear apenas. No hay sol todavía, pero la oscuridad absoluta se ha convertido en un gris pálido. Puedes ver los contornos de las cosas ahora, las columnas, los bancos, los rostros de tus hermanos. Todos se ven cansados. Todos tienen esa misma expresión de resignación tranquila, de aceptación de lo que es y de lo que será. Te pones de pie junto con los demás. El canto comienza nuevamente. Otra hora de salmos, de himnos, de lecturas. Tu voz se une al coro colectivo y por un momento pierdes la noción de dónde terminas tú y dónde comienzan los demás. Es como si todos fueran una sola entidad, un solo pulmón respirando, una sola boca cantando alabanzas a un Dios que no responde con palabras, pero que, según te han enseñado, está presente en cada piedra, en cada silencio, en cada sacrificio. Cuando termina laudes, el cielo ya tiene un tono gris más claro. No es luz del día todavía, no completamente, pero puedes ver sin necesidad de velas. Es ese momento extraño entre la noche y el día,
cuando el mundo parece estar suspendido, esperando. Sales de la iglesia junto con los demás monjes, siempre en silencio, siempre con la mirada baja. El frío de la madrugada te golpea el rostro, despierta tus sentidos. Respiras hondo y el aire helado llena tus pulmones, haciéndote toser ligeramente. Te diriges hacia el refectorio para el desayuno. Bueno, llamarlo desayuno es generoso. Es más bien una comida mínima, suficiente para mantenerte en pie, pero no para llenarte. La regla de San Benito es clara respecto a la comida. Debe ser simple, sin excesos, suficiente para las necesidades del cuerpo, pero nunca para el placer. La gula es un pecado, y el hambre constante, moderada, es una forma de recordar que el cuerpo es sólo un vehículo temporal para el alma. El refectorio es una sala larga, con mesas de madera dispuestas en filas. Los bancos son compartidos, largos, sin respaldo. Las paredes están desnudas, excepto por un crucifijo grande en una pared, y quizá alguna inscripción en latín que recuerda algún pasaje de las Escrituras. No hay ventanas grandes. La luz entra por aberturas estrechas, más para ventilación que para iluminación. Te sientas en tu lugar asignado. Sí, también aquí hay lugares asignados. Todo en el monasterio está ordenado, estructurado, predecible. No hay espacio para la espontaneidad, para la elección personal. Eso es parte del diseño. La vida monástica busca eliminar el ego, el deseo personal, y reemplazarlo con obediencia y humildad. Frente a ti, sobre la mesa, hay un cuenco de madera y una cuchara también de madera. Nada de metal, nada elaborado. Los monjes encargados de la cocina van pasando con ollas grandes, sirviendo a cada uno. Hoy es gachas de avena, espesas, sin sal, sin miel, sin nada que las haga más agradables. Solo avena cocida en agua hasta formar una pasta. Al lado, un trozo pequeño de pan negro, denso y duro. Y agua, siempre agua. A veces hay cerveza débil, especialmente en invierno, cuando el agua puede estar contaminada, pero esta mañana solo hay agua. Mientras esperan que todos sean servidos, permanecen en silencio. Nadie habla, nadie hace contacto visual. Solo el sonido de las cucharas sirviendo, de los cuencos llenándose, del agua vertiéndose. Cuando todos tienen su porción, el abad hace una señal. Un monje designado se pone de pie y comienza a leer en voz alta desde un atril. Es una lectura de las vidas de los santos, o quizá de las Escrituras, o de algún texto teológico que el abad considera edificante. Comen mientras escuchan. No puedes concentrarte en tu comida, en su sabor o textura, porque se supone que debes estar concentrado en la lectura. La comida es solo combustible. El verdadero alimento es espiritual. Llevas la cuchara a tu boca, tragas sin masticar mucho. Las gachas están tibias,
casi frías. El pan está duro y tienes que mojarlo en las gachas para poder romperlo con los dientes. Bebes agua. Está fría, con ese sabor metálico del agua de pozo. La comida termina rápido. No hay sobremesa, no hay conversación posterior, no hay tiempo para relajarse. Terminas lo que te dieron, limpias tu cuenco con el último trozo de pan, bebes el resto de tu agua y te levantas cuando los demás lo hacen. Los cuencos y cucharas son recogidos por los monjes de servicio de esa semana. Sí, los turnos rotan. Todos deben servir, todos deben limpiar, sin importar su rango o educación. Eso también es parte de la humildad. Sales del refectorio y el sol finalmente ha aparecido, aunque está oculto detrás de nubes gruesas y grises. Es otoño, y el otoño aquí significa días cortos, humedad constante, frío que se filtra a través de la ropa. Te diriges hacia tu lugar de trabajo. Para ti, como ya se mencionó, es el huerto, aunque a veces te llaman para ayudar en otras tareas. Reparar techos, transportar madera, ayudar en la cocina durante las cosechas, cuando hay mucho que procesar y preservar. Hoy vas al huerto. Caminas por el claustro nuevamente, ese espacio que conecta todas las partes importantes del monasterio. La iglesia, el dormitorio, el refectorio, la biblioteca, el scriptorium. El claustro es un patio cuadrado rodeado por un pasillo cubierto con columnas. En el centro hay un jardín pequeño, a veces con un pozo o una fuente. Es uno de los pocos lugares donde se permite algo de belleza, algo de verde. Pero incluso aquí, la austeridad prevalece. No hay flores ornamentales, no hay estatuas elaboradas, solo funcionalidad. Llegas al huerto, que está en el lado este del complejo monástico, aprovechando la luz de la mañana. Es un espacio grande, dividido en parcelas ordenadas. Cada parcela tiene un tipo diferente de vegetal: coles, zanahorias, nabos, cebollas, puerros, hierbas medicinales y culinarias como salvia, romero, tomillo. Hay también un pequeño viñedo en una sección más alejada, aunque las uvas aquí no son para vino de calidad, sino para vinagre o para hacer pasas. Recoges las herramientas del cobertizo, un azadón de mango largo, una hoz, un rastrillo. Las herramientas están gastadas pero funcionales, reparadas una y otra vez a lo largo de los años. Nada se desecha en el monasterio. Todo se repara, se reutiliza, se reemplaza solo cuando ya no hay otra opción. Comienzas a trabajar. Hoy la tarea es preparar una parcela para el invierno. Los últimos vegetales ya fueron cosechados la semana pasada. Ahora hay que limpiar la tierra de restos de plantas, voltearla, mezclarla con estiércol del establo para enriquecerla. Es trabajo físico, duro. Te arrodillas, hundes las manos en la tierra fría y húmeda, arrancas raíces, apartas piedras. El azadón golpea la tierra una y otra vez, rompiéndola, aireándola. Trabaja solo. Bueno, no completamente solo. Hay otros 2 monjes trabajando en parcelas cercanas,
pero no hablan, no se saludan, no intercambian miradas. Cada uno está absorto en su propia labor. El silencio es casi total, interrumpido solo por los sonidos del trabajo. El golpe del metal contra la tierra, el roce de las plantas secas siendo arrancadas, el viento que sopla entre los árboles cercanos. Es un trabajo monótono, repetitivo. Tu mente comienza a vagar. Piensas en las estaciones. Este es tu 15º otoño en el monasterio, o quizá el 16º. Has perdido la cuenta. Los años se mezclan entre sí cuando cada día es prácticamente idéntico al anterior. No hay cumpleaños que celebrar, no hay festivales personales, no hay hitos individuales. Solo el calendario litúrgico, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés. La vida se mide en ciclos religiosos, no en años personales. ¿Recuerdas los primeros otoños aquí, cuando todo era nuevo y extraño? ¿Recuerdas cómo te sorprendía el silencio, cómo te incomodaba? En tu aldea siempre había ruido, niños jugando, perros ladrando, gente hablando, cantando, discutiendo. Aquí, el silencio era como una presencia física, algo que te presionaba, que te hacía consciente de cada pequeño sonido que hacías, tu respiración, tus pasos, el crujido de tu ropa. Pero con el tiempo te acostumbraste. Más que eso, llegaste a valorarlo. El silencio se convirtió en un refugio. En el silencio no tenías que fingir, no tenías que representar ningún papel. Podías simplemente ser, existir, sin la necesidad de palabras, sin la presión de responder, de explicar, de justificarte. El silencio te limpiaba de alguna manera, te vaciaba de todos los pensamientos innecesarios, hasta que solo quedaba algo esencial, algo puro. La campana suena. Es la hora de tercia, la tercera oración del día, alrededor de las 9 de la mañana. Dejas las herramientas, te limpias las manos en el hábito, que ya está sucio de tierra de todas formas, y regresas a la iglesia. Otra vez el canto, otra vez los salmos. Pero esta vez es más corto, quizá solo 20 minutos o media hora. Es una pausa, un recordatorio de que incluso el trabajo manual debe estar subordinado a la oración. Termina tercia y regresas al huerto. Continúas trabajando. El sol ha subido más, aunque sigue oculto detrás de las nubes. Hace menos frío ahora. O quizá es solo que tu cuerpo se ha calentado con el esfuerzo físico. Sientes el sudor en tu frente, en tu espalda. Es curioso cómo puedes tener frío y calor al mismo tiempo. Los pies helados pero la espalda sudando. Trabajan hasta el mediodía. La campana suena nuevamente, esta vez para sexta, la oración del mediodía. Regresas a la iglesia, repites el ritual, canto, salmos, lecturas. Tu voz está un poco ronca ahora. Cantar tantas veces al día, especialmente en aire frío y húmedo, irrita la garganta.
Muchos monjes tienen problemas crónicos de garganta. Algunos pierden la voz completamente después de años de este ritmo. Se comunican entonces solo por señas, un lenguaje silencioso de gestos que todos aprenden como parte de la vida aquí. Después de sexta, viene la comida principal del día. Es alrededor de la 1 de la tarde, quizá un poco antes dependiendo de la estación. Regresan al refectorio. La rutina es la misma: lugares asignados, silencio, lectura en voz alta mientras comen. Pero esta vez la comida es un poco más sustanciosa. Hay un guiso de vegetales con algo de carne. No mucha carne, quizá solo unos trozos pequeños para dar sabor, porque la carne es un lujo aquí. Los días de ayuno, que son frecuentes, no hay carne en absoluto. Solo vegetales, legumbres, pan. Pero hoy no es día de ayuno estricto, así que hay un poco de cerdo salado en el guiso. También hay pan, más que en el desayuno. Y queso duro, añejo, hecho aquí mismo en el monasterio por los hermanos encargados de la lechería. El queso es importante. Es una forma de preservar la leche, de tener proteína durante los meses cuando las vacas producen menos. El sabor es fuerte, casi agrio, pero has aprendido a apreciarlo. Comes despacio, no porque estés saboreando, sino porque no hay prisa. La lectura continúa. Hoy están leyendo sobre San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, el hombre que pasó años en el desierto luchando contra las tentaciones de la carne. La historia es dramática, llena de visiones, de penitencias extremas, de una devoción que raya en la locura. Pero aquí es presentada como un ideal, como algo a lo que aspirar. Terminas tu comida, bebes más agua. El hermano que lee cierra el libro y todos se levantan. Hay un breve período de descanso después de la comida. No es largo, quizá media hora o 40 minutos. Algunos monjes regresan a sus celdas para descansar brevemente. Otros van a la biblioteca o al scriptorium. Tú decides caminar un poco, solo para mover las piernas, para despejar la mente. Caminas por el claustro, dando vueltas lentamente. Otros monjes hacen lo mismo. Es uno de los pocos momentos del día donde se permite algo parecido a la relajación, aunque incluso aquí el silencio sigue vigente. No hablas con nadie, pero intercambias algún gesto sutil con hermanos que conoces desde hace años. Una ligera inclinación de cabeza, un breve contacto visual. Son conexiones humanas mínimas pero significativas en un mundo tan despojado de interacción. Piensas en las relaciones aquí. Son extrañas, diferentes a cualquier cosa que conociste en tu vida anterior. No hay amistades en el sentido convencional. La regla desaconseja las amistades particulares, las conexiones exclusivas entre dos monjes. Todo debe ser comunitario. Todos deben ser tratados por igual. Pero, por supuesto, la naturaleza humana encuentra formas de filtrarse incluso aquí. Hay monjes con los que sientes más afinidad, aunque nunca lo expresarías en palabras. Quizá es el hermano Guillermo, que trabaja a veces en el huerto contigo. Es mayor que tú,
con el pelo completamente gris ya, pero tiene una forma de moverse que sugiere paciencia infinita, una bondad callada. Nunca han hablado más allá de lo estrictamente necesario, pero hay un entendimiento tácito entre ustedes, una compañía silenciosa que hace el trabajo menos solitario. O el hermano Pedro, el maestro del scriptorium, quien te enseñó a escribir. Es un hombre meticuloso, perfeccionista, a veces severo, pero en sus ojos hay un destello de humor, de ironía, como si supiera que toda esta seriedad es al mismo tiempo profundamente importante y absurdamente trivial. Te corregía tus errores sin piedad, pero también te mostraba trucos, pequeños secretos del oficio de copista que no están en ningún manual. Y luego están los monjes con los que no conectas en absoluto. El hermano Anselmo, tu antiguo maestro de novicios, ahora anciano y aún más severo que antes. Te mira a veces con lo que parece desaprobación, como si siempre estuviera buscando faltas, esperando que tropieces. O el hermano Tomás, un hombre de mediana edad que siempre parece irritado, cuyo silencio no es tranquilo sino tenso, cargado de resentimiento. No sabes por qué está así. Quizá siempre ha sido así. Quizá la vida monástica no es para todos, incluso después de años de haberla elegido o aceptado. La campana suena otra vez. Es hora de nona, la séptima oración del día, alrededor de las 3 de la tarde. Regresas a la iglesia. Más cantos, más salmos. Tus rodillas protestan cuando te arrodillas. Sientes un dolor sordo en la parte baja de la espalda por el trabajo de la mañana. Pero ofreces ese dolor como sacrificio. Eso es lo que te han enseñado. El sufrimiento físico, cuando es ofrecido voluntariamente a Dios, tiene valor espiritual. Es una forma de unirse al sufrimiento de Cristo, de participar en la redención. Después de nona, regresas al trabajo. Pero ahora no es trabajo físico en el exterior. Te asignan al scriptorium para las últimas horas de luz. El scriptorium es una de las salas más importantes del monasterio. Es donde se copian los libros, donde se preserva el conocimiento. En una época donde no hay imprenta, donde cada libro debe ser copiado a mano, letra por letra, este trabajo es sagrado. El scriptorium es una sala grande, con ventanas orientadas al sur, para capturar la máxima luz posible. Hay escritorios individuales, cada uno con un atril inclinado, donde se coloca el pergamino. Hay tinteros, plumas de ganso cortadas y preparadas, cuchillos para raspar errores, reglas para mantener las líneas rectas. El ambiente aquí es de concentración absoluta. El silencio es aún más estricto que en otros lugares. Un error de transcripción puede arruinar un pergamino entero, que es costoso y lleva tiempo preparar. Te sientas en tu escritorio asignado. Hoy estás copiando un texto de San Agustín, Confesiones. Es un texto que has leído antes, o al menos partes de él. Es autobiográfico, introspectivo, honesto de una forma
que es casi perturbadora. Agustín habla de sus pecados pasados, de su juventud disoluta, de su conversión gradual y dolorosa. Preparas tu pluma, la mojas en la tinta negra, hecha de hollín y goma arábiga. La tinta tiene un olor particular, ligeramente amargo. Comienzas a escribir. Tu caligrafía no es artística. No estás haciendo un manuscrito iluminado con decoraciones elaboradas. Eso es trabajo de los maestros escribas, los artistas. Tú solo haces copias funcionales, legibles, para el uso de la biblioteca del monasterio o para enviar a otros monasterios. Cada letra debe ser formada con cuidado. No puedes apresurarte. Un trazo demasiado rápido y la tinta se corre. Demasiado lento y se seca en la pluma. Debes encontrar un ritmo, un equilibrio. Tu mano se mueve con cuidado, casi con ternura. Las palabras latinas aparecen en el pergamino. Inquietum est cor nostrum donec requiescat in te. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Es una frase que resuena en ti. Tu corazón ha estado inquieto durante tanto tiempo. Incluso aquí, en este lugar dedicado a encontrar paz, a encontrar a Dios, todavía sientes esa inquietud. Hay momentos de calma, sí, momentos durante la oración o el trabajo donde algo parecido a la paz desciende sobre ti. Pero son momentos fugaces. La mayor parte del tiempo hay una tensión subyacente, una pregunta sin responder. ¿Es esto suficiente? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Dios está realmente aquí o solo estoy hablando al vacío? No puedes expresar estas dudas en voz alta. Hacerlo sería admitir debilidad espiritual, quizá incluso herejía. Así que las guardas dentro, las empujas hacia abajo, las cubres con capas de obediencia y rutina. Pero están ahí, siempre están ahí, como una astilla bajo la piel que no puedes alcanzar para extraer. Continúas escribiendo. Las horas pasan, la luz cambia, volviéndose más dorada a medida que el sol desciende, aunque todavía está oculto detrás de nubes. Tus ojos comienzan a cansarse. Leer y escribir latín a la luz de velas o incluso a la luz del día requiere concentración constante. Muchos monjes desarrollan problemas de visión después de años en el scriptorium. Entrecierran los ojos, acercan los textos a sus caras, eventualmente ya no pueden continuar y son reasignados a otras tareas. La campana suena. Es vísperas, la oración del atardecer. Dejas tu pluma con cuidado, limpias la punta con un trapo, cierras el tintero. El pergamino en el que estabas trabajando es colocado de vuelta en su lugar para continuar mañana. Caminas hacia la iglesia junto con los demás. Afuera, el cielo se ha oscurecido. No es noche todavía, pero el crepúsculo ha comenzado. Vísperas es una de las oraciones más largas del día, junto con maitines y laudes. Dura casi una hora. Cantan himnos de acción de gracias por el día que termina,
salmos que piden protección para la noche que viene. La iglesia está iluminada ahora solo por velas. Las sombras bailan en las paredes, en las columnas, en los rostros de los monjes. Hay algo hipnótico en esto, en la repetición de las palabras, en el movimiento de las llamas, en el cansancio acumulado del día. Cuando termina vísperas, hay una cena ligera. Es similar al desayuno, simple, mínima. Pan, quizá algo de queso, o un poco de sopa si es invierno. No es para llenar el estómago, sino solo para evitar que se vaya a dormir completamente vacío. Comen en silencio, escuchan otra lectura, y luego son liberados. Hay un breve período antes de completas, la última oración del día. Es tiempo libre, o tan libre como puede ser el tiempo en un monasterio. Algunos monjes van a sus celdas, otros permanecen en la iglesia rezando privadamente. Algunos caminan por el claustro una última vez. Tú decides ir a la biblioteca. No es grande, no como las bibliotecas de los monasterios más famosos como Monte Cassino o Cluny, pero tiene algunos cientos de volúmenes, que para la época es considerable. Hay Biblias, por supuesto, comentarios patrísticos, vidas de santos, algunas obras clásicas, Virgilio, Cicerón, aunque estos son vistos con cierta sospecha, como conocimiento valioso, pero potencialmente peligroso, veneno pagano que debe ser manejado con cuidado. Encuentras un lugar en una esquina, a la luz tenue de una vela. Abres un libro, uno de los evangelios. Lees el relato de Jesús en el desierto, siendo tentado por el diablo. Es una historia que conoces de memoria, pero cada vez que la lees encuentras algo nuevo, o quizá proyectas algo diferente en ella. Jesús ayunando durante 40 días. Jesús rechazando el poder, la gloria, la comodidad. Jesús eligiendo el camino difícil, el camino del sufrimiento. Se supone que esto debe ser inspirador, un modelo a seguir. Y en cierto modo lo es. Pero también hay algo desolador en ello. Porque el camino hacia Dios debe ser siempre a través del dolor, de la negación, del sacrificio. ¿Por qué no puede haber alegría en la santidad? Pero quizá esa pregunta misma es una trampa, una tentación. Quizá la alegría vendrá después, en el cielo, y esta vida es solo una prueba, un entrenamiento para algo más grande. Eso es lo que te han enseñado. Y quieres creerlo. Realmente quieres. La campana suena por última vez en el día. Es hora de completas. Cierras el libro con cuidado, lo devuelves a su estante y caminas hacia la iglesia. Esta es la oración más breve, pero quizá la más íntima. La iglesia está casi completamente a oscuras. Solo unas pocas velas cerca del altar. Los monjes están más callados, más introspectivos. Hay una sensación de vulnerabilidad en la noche, un reconocimiento de la propia mortalidad. Cantan salmos que piden protección. Inte, domine, speravi. En ti, Señor, he esperado. El abad bendice a la congregación.
todos se inclinan. Y luego, en silencio absoluto, cada monje regresa a su celda. Caminas por los pasillos oscuros. No hay luz excepto la que se filtra de la luna, si es que hay luna esta noche. Tus pies conocen el camino de memoria. Llegas a tu celda, entras, cierras la puerta de madera detrás de ti. Te quitas las sandalias, te quitas el hábito y lo cuelgas en su gancho. Te acuestas en tu catre, te cubres con la manta áspera. El silencio es total ahora, un silencio que parece tener profundidad, textura. Cierras los ojos. Tu cuerpo está cansado, adolorido en varios lugares, pero tu mente todavía está activa, dando vueltas. Piensas en el día que acaba de pasar, un día idéntico a cientos de días anteriores, un día que será repetido mañana y pasado mañana, y así hasta que ya no haya más días. ¿Es esto lo que buscabas cuando entraste aquí? ¿O cuando fuiste traído aquí? Honestamente, ya no lo recuerdas. Los años han erosionado los motivos originales, las esperanzas y temores iniciales. Ahora solo queda la rutina, el hábito en ambos sentidos de la palabra, la ropa que vistes y la costumbre que te define. Te duermes gradualmente, sin darte cuenta del momento exacto en que cruzas el umbral entre la vigilia y el sueño. Y en pocas horas la campana sonará nuevamente y todo comenzará otra vez. Los años pasan como las estaciones, inviernos fríos donde el viento aúlla entre las piedras y tus manos se agrietan por el trabajo. Primaveras donde el huerto revive y sientes algo parecido a la esperanza brotando junto con las plantas. Veranos breves donde el calor finalmente penetra los muros gruesos. Otoños dorados donde las hojas caen en el claustro y las barres cada mañana. Has envejecido aquí. Tu espalda ya no es tan recta. Tus rodillas crujen cuando te arrodillas para la oración. Tus manos están deformadas por décadas de trabajo, los dedos rígidos, las articulaciones hinchadas. Tu vista se ha debilitado. Ya no te asignan trabajo en el scriptorium porque no puedes ver las letras con claridad. Pero sigues aquí, despertando con la campana de maitines, cantando los salmos que ahora conoces mejor que tu propio nombre, caminando los mismos pasillos de piedra que han absorbido los pasos de generaciones de monjes antes que tú. Has visto a hermanos morir. El hermano Guillermo, tu compañero silencioso del huerto, falleció hace 3 inviernos. Una fiebre que llegó rápido y se lo llevó en pocos días. Lo enterraron en el cementerio detrás de la iglesia, bajo una cruz simple. El hermano Pedro, el maestro escriba, perdió la vista completamente y pasó sus últimos años simplemente sentado en el claustro, con el rostro vuelto hacia el sol cuando aparecía, sonriendo para sí mismo, como si finalmente hubiera entendido algo que el resto todavía no comprenden. Y tú sigues. No sabes cuántos años más te quedan. Tampoco importa mucho. El tiempo aquí ha dejado de tener el significado que tenía en tu juventud. Ya no mides tu vida en años, sino en oraciones,
en campanas, en el ritmo eterno que te sostiene. Por las noches, cuando te acuestas en tu catre, a veces piensas en aquella aldea donde naciste. Te preguntas si todavía existe, si tus hermanos tuvieron hijos, si hay alguien que todavía recuerda tu nombre. Probablemente no. Eres un fantasma para ese mundo, y ese mundo es un sueño lejano para ti. Pero está bien. Has encontrado algo aquí, en este silencio, en esta rutina, en estas piedras frías. No es lo que imaginabas cuando eras joven. No es éxtasis místico ni certeza absoluta. Es algo más simple y más profundo. Es aceptación. Es paz con la pregunta sin respuesta. Es la capacidad de seguir cantando incluso cuando no estás seguro de que alguien esté escuchando. La campana suena, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Te levantas una vez más, y así termina este recorrido por la vida monástica medieval. Un mundo de silencio, rutina y piedras frías, pero también de búsqueda, de entrega, de algo que trasciende las palabras. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si este video te ayudó a relajarte, a desconectar o simplemente a dormir mejor, no olvides darle like, suscribirte a Historia Aburrida para Dormir y comentar desde dónde nos escuchaste. Que tengas dulces sueños, viajero del tiempo. Hasta la próxima historia. Buenas noches.